Bienvenidos a todos al primer congreso cántabro de naturopatía. Su tema es Respirando Naturopatía. Mi nombre es Israel Jerez y soy naturópata desde hace más de 25 años. Soy colegiado FENACO con el número 3685. En esta ponencia lo que vamos a hablar, vamos a explicar qué son las alergias y por qué hoy en día tenemos que tener más cuidado con las alergias que en otras épocas por motivos de estrés y por motivos de ansiedad. Pero inicialmente vamos a comenzar con qué son las alergias. ¿Vale? Las alergias son procesos del sistema inmune en la que el cuerpo se defiende de una sustancia que no, en principio no debería hacerle daño, que se denomina alérgeno. Entonces, al no ser el cuerpo no diferencia, digamos, entre una bacteria, un virus o una mota de polvo. ¿Vale? Entonces, la reacción va a ser exactamente la misma. ¿Vale? Cualquier sustancia es susceptible de ser un alérgeno. Las más habituales suelen ser los ácaros, los pólenes, los pelos de animal, los diferentes insectos, sobre todo los que generan picaduras, el sol y diferentes alimentos como podría ser el trigo, las fresas, el kiwi, melocotón, marisco, pescado, frutos secos, pero como hemos dicho, cualquier sustancia, incluso sustancias que podemos considerar saludables, medicamentos, pudieran ser elementos que se conviertan en un momento dado en un alérgeno. Hay muchas personas que nunca en su vida han sido alérgicos y de repente un día se encuentran con que algo que han comido de toda la vida les empieza a dar reacciones o, por ejemplo, empiezan a sufrir alergia al polvo o a un polen que nunca habían tenido. Esto ocurre a veces de repente debido a, como hemos dicho, una reacción exagerada del sistema inmunológico. Las claves de por qué de repente empezamos a sufrir las alergias están en las inmunoglobulinas, que ahora se habla mucho de los anticuerpos. ¿Vale? Lo mismo que el cuerpo genera un anticuerpo cuando se enfrenta a una bacteria, a un virus, genera anticuerpos. En este caso, las inmunoglobulinas E hacen referencia a los alérgenos, a una sustancia que de repente el cuerpo empieza a considerar como posible peligrosa y la ataca como si fuera algo dañino hacia el cuerpo. Los encargados de este ataque, en este caso, serían los eosinófilos principalmente. ¿Vale? También hay otras partes del sistema inmune que también les atacarían, pero sería la principal fuente de ataque son los eosinófilos. Entonces, la presencia elevada en sangre de los eosinófilos nos suele indicar una alergia. ¿Vale? ¿Cómo utiliza el cuerpo o qué método es el principal del cuerpo para combatir estos alérgenos? Pues la generación de histamina. La histamina es una molécula que inflama nuestro organismo y funciona tanto como hormona como neurotransmisor cerebral. Entonces manda la orden al cuerpo de inflamarse en aquella zona que ha estado en contacto con el alérgeno. ¿Vale? También tiene mecanismos de regulación nuestro cuerpo. En principio, los glucocorticoides, que son un tipo de corticoides que se generan en nuestras adrenales, ¿vale? En las glándulas adrenales que están sobre el riñón. ¿Vale? Estas generan glucocorticoides y adrenalina que van a contrarrestar esa histamina que se genera en exceso a través de pues, esta señal de la inmunoglobulinas y eosinófilos. Normalmente la alergia típica que vamos a sufrir en esta época del año es la alergia primaveral, que sus síntomas típicos son pues, mucosidad, tos seca, inflamación, pues eso de la nariz, la garganta, pulmón, a veces incluso dejan generando dificultad para respirar. ¿Vale? A muchas personas le pican los ojos, le pica la piel, a veces salen erupciones o normalmente cualquier parte del cuerpo que ya está en contacto con el alérgeno, hemos dicho, se inflama y a veces se irrita generando pues eso, picor o el prurito. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de este tema en este momento porque es la época del año en la que más alergias se dan.
porque hemos comenzado la primavera hace unos días. ¿Vale? También otro motivo para hablar de este tema es que hay muchos estudios que luego veremos en la bibliografía que demuestran que el estrés y la ansiedad que estamos viviendo hoy en día debido a miedo a la inseguridad, en no saber qué va a pasar en el futuro, miedo a la inseguridad social, laboral, pues eso, al mantenernos, a veces incluso personas por soledad, les genera una serie de inestabilidad que les genera ansiedad y estrés, ¿vale? Entonces, cuando esto se vive durante un proceso muy largo, en muchas ocasiones los estudios han demostrado que que aumentan los casos de alergias, ¿vale? Y esto ocurre tanto en adultos como en niños, ¿vale? Los niños son muy sensibles al estrés y la ansiedad, ¿vale? Y uno de los síntomas físicos que generan es las alergias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar un poco eh, cómo se producen estos dos sucesos. El estrés principalmente es un mecanismo de protección del cuerpo, ¿vale? Pero es un mecanismo hormonal. Cuando el cuerpo se ve enfrentado a un peligro, a una situación que entiende como peligrosa, empieza a segregar una hormona llamada cortisol. ¿Vale? El cortisol activa a su vez otras hormonas como el páncreas para generar insulina, tiroides para generar tirosina, y esto hace que aumente la energía corporal. También se agrega un aumento de glucocorticoides y adrenalina para aumentar la fuerza y aumentar un poco la actividad corporal en general como mecanismo de defensa. Por eso el mecanismo del estrés, algunos fisiólogos lo denominan el mecanismo de huida-lucha. Cuando nos enfrentamos a un peligro, nuestro cuerpo necesita toda la energía posible o para pelearse o para luchar, ¿vale? Luego veremos qué relación tiene esto también con el proceso que hemos dicho, que, que la alergia también hemos dicho que segrega la histamina, que es un proceso hormonal, ¿vale? Entonces recordemos este proceso porque es importante a la hora de equilibrarlo en nuestro organismo, los procesos alérgicos y los procesos del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el hipotálamo como la pituitaria como las adrenales son principalmente las zonas del cuerpo que controlan el estrés y las hormonas relacionadas con ellos. Luego tendríamos la ansiedad. La ansiedad y el estrés, aunque a veces se mencionan juntas, son distintas. El estrés es un proceso que hemos dicho inicialmente que es beneficioso porque nos protege del peligro. Sin embargo, la ansiedad, aquí, digamos, las hormonas que provocan el estrés están en unas cantidades mucho mayores, generando un mayor nerviosismo, pueden incluso generar pánico, y esas emociones que tiene nuestro cuerpo, si no las controlamos, generalmente tienden a bloquear nuestro organismo. Claro, ese proceso de huida-lucha no podría existir porque nuestro cuerpo está bloqueado, ¿vale? Entonces, el estrés es un proceso que activa nuestro organismo para hacer más cosas, que cuando se vuelve crónico o se vuelve muy agudo, también es peligroso. Entre otras cosas es peligroso porque puede generar ansiedad, ¿vale? Que es un proceso que en vez de activarnos nos bloquearía, ¿vale? En naturopatía, tanto la alergia, el estrés y la ansiedad, al ser con un componente hormonal muy importante, los dos órganos que más vamos a utilizar para regularlos va a ser tanto el hígado como el intestino, ¿vale? Y vamos a explicar por qué. Son los dos órganos más importantes debido a que el hígado es el encargado de coger todas estas hormonas que hemos dicho que van a circular por nuestra sangre en estos procesos tanto inmunológico como de estrés. El hígado es el encargado de procesar esas hormonas y eliminarlas a través del riñón, ¿vale? Eliminaría tanto lo que es corticoides, histamina, adrenalina, noradrenalina, la tirosina también la metabolizaría para que el cuerpo pudiera relajarse, y también es el encargado de producir el glucógeno. Cuando nosotros estamos estresados, generalmente gastamos mucho más azúcar del que el hígado puede metabolizar, con lo que solemos estar bastante más cansados. Luego, el intestino es otro órgano fundamental por dos motivos. Primero, porque las alergias son de origen inmunológico y el 70% de nuestras defensas inmunológicas residen en la microbiota intestinal.
Así que un buen funcionamiento intestinal va a llevar vinculado a un buen funcionamiento inmunológico. También es muy importante porque el estrés y la ansiedad suelen generar desequilibrios a nivel de los neurotransmisores cerebrales, de nuestros estados de ánimo, y los encargados de la serotonina, la dopamina y otras sustancias neurotransmisoras del cerebro que controlan nuestros estados de ánimo se dan en el intestino. Por lo tanto, tanto el hígado como el intestino son fundamentales para los procesos de estrés, ansiedad y alergias. ¿Vale? ¿Cómo se enfoca cuáles son uno de los enfoques naturopáticos de las alergias? Porque no existe uno. En naturopatía lo que intentamos siempre es personalizar al máximo el protocolo en función de cada persona, ¿vale? En función de cómo nos encontremos, pues se utilizarán unas estrategias u otras, ¿vale? Este es uno de los enfoques clásicos de las alergias. En aquellas personas que saben que son alérgicos y que normalmente en esta época del año le aumentan las alergias, lo lógico es que inicialmente 2 meses antes de empezar esta época de alergias clásica, que sería la primavera, empezasen a preparar su cuerpo para que esta alergia fuese lo menos posible o incluso evitarla, ¿vale? En principio, la dieta adecuada sería aquella más baja en histamina, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir la histamina a través de la dieta? Pues eliminando o evitando comer este tipo de alimentos que tenemos aquí: berenjena, aguacate, que en principio no serían alimentos malos, pero sí son alimentos que tienen un nivel alto de histamina en su contenido, ¿vale? El alcohol habría que eliminar, sí habría que eliminarlo por completo, porque sobrecarga las funciones hepáticas y además tiene mucha histamina, ¿vale? Los lácteos, especialmente el queso o la leche cruda, que ahora se ha puesto un poquito más de moda, hay que tener mucho cuidado con ella porque son muy altos en contenido de histamina, ¿vale? El pescado azul, los embutidos, sobre todo los embutidos curados, estaríamos hablando de fuet, ahumados como el chorizo, salchichón, todo este tipo de sustancias. Estos alimentos contienen un grado elevado de histamina en su contenido, ¿vale? También, por ejemplo, alimentos aparentemente más inocuos como el tomate, las espinacas, la soja, suelen tener un contenido muy elevado de histamina. Todo tipo de vinagres, pero especialmente el vinagre balsámico, habría que eliminarlos de la dieta, ¿vale? También el chocolate. No lo mismo el cacao, ¿eh? Sobre todo el chocolate tiene niveles de histamina bastante alto. Entonces, además de la dieta, durante estos 2 meses intentaríamos que nuestro intestino y nuestro hígado empezasen a trabajar al máximo de sus posibilidades. ¿Cómo podríamos lograrlo? A través de los complementos herbales y los oligoelementos. Pues una sugerencia sería: tomar rábano negro, una ampolla todas las noches antes de acostarnos. Durante el día tomar cúrcuma, fumari y cardomariano. Además de por las mañanas en ayunas, tomaríamos una dosis de un gluconato de azufre, ¿vale? El gluconato de azufre no tiene un sabor excesivamente malo, incluso se podría dar a niños sin demasiado problema, ¿vale? Los probióticos también se suelen tomar en ayunas y esto favorecería que la microbiota intestinal funcionase lo mejor posible, ¿vale? Una vez que hemos llegado a la fase alérgica, esto sería tanto para los alérgicos que ya sabían que eran alérgicos como para los nuevos alérgicos que van a ir apareciendo durante este tiempo. Pues en el caso de las alergias primaverales y respiratorias, utilizaríamos tanto rábano negro antes de acostarnos, seguiríamos tomándolo, pero específicamente para la alergia tomaríamos el icriso, grindelia y fumaria durante todo el día, y manganeso cobre y manganeso cobalto en días alternos para reducir estos brotes alérgicos. La melena de león es un hongo que favorece mucho el reequilibrio de la microbiota. Asimismo, también favorece que nuestro cuerpo sea capaz de regular los procesos inflamatorios, y los procesos inmunológicos los ayuda mucho a equilibrarlos al corregir el equilibrio de la microbiota. Como es un hongo, para poder favorecer su absorción necesitamos tomarlo siempre junto con vitamina C, ¿de acuerdo? Puede ser
suplemento o en suplementación de vitamina C o con alimentos ricos en vitamina C. ¿Vale? En el caso de las alergias de la piel, en vez de lo que tomaríamos sería similar, pero tomaríamos Helichrysum, Bardana, Fumari y Cerzaparrilla. Esto estaría más enfocado pues, a reducir las inflamaciones a nivel dérmico, el prurito y los picores, las erupciones. En caso de que la persona, además de tener alergias, esté sufriendo pues, procesos de estrés y ansiedad por diversas causas, antes de acostarnos sería bueno tomar pasiflora, amapola, lúpulo y salvia. ¿Vale? A las mañanas, como adaptógeno a estos procesos, sería bueno tomar 1 gramo de maca. ¿Vale? La avena, el lúpulo y la amapola durante todo el día va a mantener nuestro sistema nervioso más regulado y nuestro sistema hormonal. Como elemento recomendamos sobre todo el magnesio y una vez a la semana, todos los días, tomar magnesio en oligoelemento. Y una vez a la semana, el día que elijamos, tomar litio, ¿vale? Para regular los procesos de los neurotransmisores cerebrales. Para este mismo propósito se tomaría la melena de león, como hemos dicho antes, junto con vitamina C en ayunas. Si alguien desea hacer consultas a nivel tanto personal como online, os dejo mi número de teléfono y mi email. Y si alguien está interesado en aprender naturopatía, osteopatía, quiromasaje, y así como otro tipo de formación continua que puede hacer cualquier profesional o gente que esté interesada en ella, estamos trabajando en la escuela La Alacena en Logroño para formar nuevos naturópatas y para mejorar la cualificación de los que ya están trabajando como naturópatas. Aquí os dejo la bibliografía de la que hemos hablado antes de por qué las alergias, los estudios que se han hecho vinculando a las alergias con los procesos de ansiedad y estrés. ¿Vale? Para los que estéis interesados, pues podéis echarle un vistazo. Y como sabéis, todos aquellos que os habéis inscrito en este congreso, a través de la página web de FENACO, tenéis un 30% de descuento en cualquier naturopata colegiado. ¿Vale? De los que vamos a hacer ponencias en este curso, en la primera consulta. Entonces, en función de lo que necesitéis, podéis elegir un naturopata que encaje más con vuestras necesidades. Muchas gracias por la atención y cualquier duda la responderemos en el chat.